Hola, lo primero, buenos días a todos. Y lo primero queríamos dar las gracias al museo por habernos invitado a esta charla, ya que para nosotros es bastante importante estar representados en este tipo de charlas. Porque si bien es cierto que el museo sí que es conocido por el gran público de Madrid, a pesar de que estamos fuera de los circuitos artísticos o de los circuitos museísticos, es verdad que desde dentro de los profesionales del museo la labor que hacemos día a día en el museo es bastante desconocida. Por eso lo primero que queremos hacer es una breve presentación del museo y de las colecciones para que sepáis todo el patrimonio industrial que conservamos y en el cual trabajamos a diario desde este museo. Como veis en esta diapositiva, el Museo de Aeronáutica y Astronáutica es un museo de titularidad estatal, de categoría nacional, dependiente del Ministerio de Defensa y, por tanto, estamos regidos tanto por las leyes nacionales de patrimonio como por el Real Decreto de Reglamento de los Museos Estatales y pertenecemos tanto a la Red de Museos de España como a la Red de Museos de Defensa. Como veis, nuestro decreto fundacional es del año 1966, aunque nuestro origen viene desde el año 1939. Sin embargo, la ubicación del museo en la actualidad viene desde el año 1981, cuando se inaugura precisamente en el aeródromo de Cuatro Vientos, cuna de la aviación española, y desde donde tenemos todas nuestras actividades. Actualmente, como veis en esta imagen, el museo ocupa una superficie de 7 hectáreas, se ampliará en breve a ocupar unas 10 hectáreas y todo nuestro discurso expositivo está en torno a 7 hangares, que los veis aquí, formando una U, y 8 plataformas exteriores donde está nuestro patrimonio, el patrimonio que conservamos en la institución. A pesar de lo que pueda parecer que un museo de carácter militar es una concatenación de triunfos militares, sí que es verdad que tenemos un patrimonio característico dentro del mundo militar, como puede ser el patrimonio relacionado con la uniformología, la vexilia o una colección diversa de bellas artes. Pero lo que queremos representar es la importancia que tiene el patrimonio industrial dentro de nuestras colecciones, que aproximadamente están en torno al 50%. Tenemos una colección de armas modernas, una colección de instrumentos de vuelo, de motores, una importante colección de vehículos, la colección de aeronaves, que es sin duda la más importante para el museo, aunque no es la más numerosa, y una colección que se engloba dentro de miles de nuestro catálogo de patrimonio, miles, en lo que viene denominándose como equipos, en la que se engloban tanto los equipos de las telecomunicaciones, equipos médicos, equipos de señales o equipos de radiocontrol de aeromodelismo. Todo esto para que os hagáis un poco una idea del extenso patrimonio industrial que conserva nuestra institución. Nos gustaría empezar con esta primera diapositiva en la que vemos los diferentes tipos de restauración del patrimonio industrial de los que se habla hoy en día siguiendo las pautas de Roland y Blemont de 2001. Por un lado, en el museo realizamos sobre todo una conservación-restauración de tipo arqueológico, que es aquella que está enfocada a conservar el objeto tal y como nos ha llegado a nosotros al museo. Se trata sobre todo de labores de consolidación de la pieza, como veremos en los ejemplos, y es la que mayoritariamente se da en el museo. Por otro lado, también en alguna ocasión se ha hecho una conservación, restauración de tipo técnico, que es aquella en la que se trata de preservar el funcionamiento técnico de la máquina, aunque se coloque para ello, si es necesario, se repongan piezas faltantes. Esto es el ejemplo de este camión que tenemos en el hangar 5. Es un camión que se recuperó de Canarias, se trajo a la península y se restauró por parte del centro logístico, del CLOMA, y se colocaron diferentes elementos para preservar su funcionalidad. Sin embargo, desde el momento que la pieza entra en el museo y pasa a ser bien de interés cultural, nosotros las piezas de nuestro museo, la mayoría no se ponen en marcha, ni las aeronaves ni los vehículos, simplemente la preservamos como parte fundamental de esta época industrial y de la evolución de la aeronáutica. Hemos puesto una tercera diapositiva, que es la restauración funcional.
La hemos puesto en contraposición al tipo de restauración que hacemos en el museo. Os he puesto un pantallazo del Facebook de la Fundación Infante de Orleans, que la tenemos aquí en Madrid, porque en su CRM, en su Centro de Restauración y Mantenimiento, lo que sí que hacen es preservar los aviones, restaurarlos y poner piezas originales para ponerlos en funcionamiento, ya que la FIO lo que hace es volar estos aviones una vez al mes en una exhibición que hacen. La hemos puesto para que veáis precisamente ese contraste entre el tipo de restauración que nosotros hacemos, más del tipo arqueológico y en alguna ocasión técnico, con el tipo de restauración funcional que se puede hacer dentro del patrimonio aeronáutico. Por último, este autor habla también de una conservación tipo etnológico que preserva los valores inmateriales de la pieza, pero que en el museo sí que tenemos piezas de todo tipo, pero no vamos hacia ese tipo de conservación etnológica. Vamos a pasar ahora a hablar de la realidad, de la restauración en el museo a través de diferentes ejemplos. Lo primero que tenemos que decir es que en nuestro museo nos falta la figura del restaurador en plantilla de forma habitual. Sí que es verdad que tenemos la asistencia de un contrato año a año en el que viene un restaurador durante 6 meses y debido a nuestro trabajo diario de conservación preventiva y de seguimiento de las piezas, pues detectamos casos que el restaurador pueda realizar esos pequeños trabajos en estos 6 meses y en esta ocasión os he traído varios ejemplos de patrimonio industrial que se restauraron en el 2019 dentro de este contrato de 6 meses. El primer ejemplo es un módulo de instrucción en tierra, que como su nombre indica, son módulos que se usaban para el entrenamiento de los pilotos antes de que pudieran volar. Además, un módulo parecido estuvo en el escaparate del MUNCI de La Coruña, se llevó para allá. Os he puesto aquí los diversos materiales en los que tiene todo el patrimonio inmaterial, se mezcla la madera, el metal, el cristal, etcétera. Y la pequeña intervención que hizo la restauradora, básicamente la pieza estaba levantada, la lámina, y lo que hizo fue adherir la lámina mediante un proceso de humectación, un adhesivo polivinílico y a través del procedimiento de presión, como se ve en esta última diapositiva, consiguió adherir la lámina que estaba levantada. Por otro lado, también se hizo unas labores de eliminación de la suciedad superficial en seco y algunas manchas puntuales también, y se eliminaron los restos de adhesivo orgánico que tenía en otra parte de la caja, no sé si lo veis o tapa los ponentes aquí, se eliminaron los restos de adhesivo orgánico a través de un bisturí y una lija de agua y se dejó un pequeño testimonio de la capa que tenía de madera la caja en ese lado. Simplemente pues es el tipo de restauración que se puede llevar en estos pocos meses. Otro tipo de restauración que se hizo en 2019 es la restauración de este sextante óptico de avión. También vemos cómo son unas restauraciones en las que hay que tratar diferentes tipos de materiales de los que están compuestos las piezas de patrimonio industrial, en este caso casi los mismos que la pieza anterior, madera, metal, cristal, caucho, y aquí también estaba el elemento papel. El sextante está metido en esta cajita y lo que hizo la restauradora fue desmontar todas las piezas que estaban metidas en la cajita, atornillar porque en la parte de abajo de la caja estaba desatornillada, pues cambió los tornillos, lo volvió a atornillar e hizo una limpieza de la suciedad de manera superficial a través de un microaspirado de la caja donde estaban metidas todas las piezas y con una brocha de pelo suave pues limpió tanto, el papel estaba bastante bien conservado, pero limpió los discos, limpió el visor óptico, le quitó un poco la suciedad para que pudieran esta pieza lucir dentro de las vitrinas de los hangares de nuestro museo. Por otro lado, y ahora doy paso a mi compañero Roberto, tenemos la realidad de la restauración, que son las campañas de intervención que hacemos en piezas de mayor envergadura que las podemos llevar a cabo a través precisamente porque recibimos subvenciones anuales para ello. Y es el caso del C19 que va a pasar a hablar Roberto. Bueno, pues buenos días, muchas gracias.
Y durante estos 10 minutillos que me quedan, simplemente voy a hablar de dos piezas y básicamente me voy a centrar en una, que es esta C19, este autogiro de Juan de la Cierva y Codorniu, uno de los poquitos originales que quedan de los años 30 y que, bueno, aquí voy a ver, se va a ver en este vídeo un poco 360 grados. Es, como digo, uno de los poquitos originales que nos quedan y tiene la particularidad de que estuvo volando hasta los años 80. De hecho, tenemos en el museo una serie de correspondencia en la cual el director, el que era en ese momento director del museo, se interesó por este autogiro del que había oído que estaba en funcionamiento en determinados aeropuertos del sur de España, de Andalucía, Sevilla, Morón, etcétera. Esta versión, que es una versión MK4 de este autogiro, es de fabricación británica y de hecho aparece en el registro aeronáutico de ese país, del Reino Unido, dentro de un lote de 15 aeronaves que fueron a parar a países muy dispares, tanto Australia, Japón, Suecia, y uno de estos es este que está aquí. Al lado de este vídeo he puesto un dibujo que apareció en el año 1933 en The Illustrated London News, en un periódico británico, en el cual se hace referencia a este autogiro, no a esta versión del C19, sino una posterior, del C30, pero nos ha parecido interesante ponerlo para que se viera un poco cómo era ese autogiro por dentro, ese avión, ese no es un antecedente del helicóptero, pero es similar, pero para que se viera cómo estaba formado y qué materiales tenía y lo integraban, que es de hecho lo que se ha tratado en esta restauración. Cuando decidimos cómo hablar o cómo interpretar esta restauración, pensamos que lo mejor era hablar de bloques, más que de piezas o de partes concretas, sino hablar de bloques de este autogiro, de esta pieza, y cómo se habían restaurado esas diferentes partes. La más interesante creemos que es el motor, este motor radial de cinco cilindros, que se ve perfectamente en esta imagen, y que sobre todo, modelo Armstrong, como se ve aquí, y que fue un motor que no se sacó, no se extrajo de lo que es el armazón de la máquina. De hecho, si os dais cuenta, aquí abajo hay una bandeja, una gaveta, donde se recoge el aceite que sigue teniendo el motor y que aún así, aún hoy día sigue supurando y sigue extrayéndose. ¿Vale? Entonces, para recogerlo, pues se tiene ahí. La restauración o la intervención que se realizó en este momento estaría enfocada en dos aspectos clave, que sería, por un lado, el destacar la limpieza, que ya he comentado anteriormente, que no se extrajo el motor del resto de la máquina, y se realizó una limpieza de la zona superficial. Esa limpieza pues hablaba de restos animales, de insectos, arañas, detritos de ave y polvo, polvo superficial que estaba. Eso se limpió con aspiración y luego una limpieza sin desmontaje, como decía anteriormente, con etanol y agua desmineralizada, así como un disolvente nitrocelulósico para los aspectos más importantes o más incrustados, junto con una limpieza mecánica en partes puntuales de la máquina. Es interesante estas fotos que pongo porque se vio y se apreció que había una serie de repintes de purpurinas que estaban colocadas en la máquina y se empezó a mirar y a considerar qué se hacía con esas pinturas, esos añadidos y de cuándo eran. Es interesante porque en la documentación del motor descubrimos esta nota que tengo aquí, que no sé si se ve del todo, en la cual se dice que se había repintado en el año 89. Recordemos que la máquina había entrado, que el autogiro había entrado a principios de los 80, sobre el 85, porque en el 87 fue a Vancouver a una exposición, y en el 89 se repinta debido al estado un poco problemas que había tenido, el traslado había sido un poco complicado, entonces se restauró, se repintó, y esas purpurinas eran de esa época, del año 89. Se decidió retirarlas y se vio dos cosas muy interesantes. Por un lado, estas piezas cerámicas que tenemos aquí se ven con el resto de purpurina y aquí se ven ya totalmente limpias. Y por otro lado, unos trozos no son plástico, tampoco es baquelita, no sabemos exactamente qué es, todavía no lo hemos visto, pero que tienen unos números de registros. Si os dais cuenta anteriormente, pues eran 5 cilindros, pues hay 5 números diferentes en estas
en estas partes, en estas piezas. Decidimos recuperarlo porque es interesante no solo guardar ese testimonio de unos registros de la pieza, porque era interesante a la hora de pedir luego repuestos saber para qué parte de ese cilindro era, y luego sobre todo esas piezas cerámicas como aislantes eléctricos y resistentes a altas temperaturas, y la conductividad de la propia pieza, que es muy interesante y que de hecho las restauradoras nos dijeron que en restauraciones que ellas habían realizado de motores era la primera vez que veían estas piezas cerámicas, que de hecho sí que existen y que yo por internet buscando he encontrado piezas no para esto, pero sí piezas similares, y nos parecía interesante quitar la pintura y dejarla a la vista para decir este testimonio. Después de esto, la siguiente fase sería la del textil. El textil en el ámbito industrial es bastante interesante porque no es un material que se utilice bastante con asiduidad en el medio textil, en el medio industrial. Normalmente siempre estamos hablando de hierros o de materiales férreos, y el material de textil es bastante interesante. Un material que además ha sido tratado para que se pueda para que por un lado la flexibilidad del mismo sea interesante y también su ligereza dentro de los aviones, y luego para poder proteger las piezas que se encontraban dentro, como he puesto en el dibujo del principio. Estos elementos textiles, recordemos que la pieza había estado volando en los años 80, tenían muchísimos desgarros y pérdidas en partes muy débiles, muy delicadas, como por ejemplo, aquí lo tengo en el tren de aterrizaje, que se veía aquí, que esta es la parte ya restaurada, este es el desgarro. Además, las grasas y el polvo en suspensión o el polvo acumulado en la tela, lo que había producido es que había perdido flexibilidad, y con eso pues había producido múltiples desgarros y roturas en zonas muy delicadas, como por ejemplo la parte rotora de la hélice, la propia pala de la hélice en su parte final, o estas que decía en la parte del tren de aterrizaje. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, entre otras cosas, porque ya os dejo ahí la diapositiva donde vienen todos los tratamientos, sí que me gustaría destacar sobre todo la restitución con lino de trama gruesa, un lino tipo Velázquez, y un remake de diversos gramajes en zonas eh, muy dañadas, con adhesivo Hewitt, colocándose para reestructurar y reutilizar todas esas partes de los tejidos, cambiando lo que decían los antiguos con los nuevos. Otra de las partes que muchas veces se ha ignorado bastante es la del cuero. ¿Por qué? Porque está en una zona bastante es visible, pero no es para nada protagonista, y además durante las restauraciones que se hicieron, en un momento dado lo que se hizo fue repintarlo con una carnación, con un color, yo creo que se ve por aquí, sí, aquí se ve perfectamente. Tanto los trozos de cuero como los de tela se repintaron todos, se dio una pintura acrílica que lo que ha hecho pues, es empeorar el estado de conservación del mismo, y la verdad es que era una zona bastante dañada. Estaba totalmente desnaturalizada y los desprendimientos hacían que se viera la tela e incluso la parte de una madera forrajera que se encontraba debajo. Era bastante su situación era bastante dramática, en el sentido de un poco de cómo se encontraba. Lo que se hizo fue una reintegración cromática y una reintegración de piezas, tanto textiles, en este caso, como de injertos de lino fino para el soporte, y bueno, y también la adhesión, como se ve aquí, con Beba Film, para que se quedara de una forma adecuada, y sobre todo recuperar un poco la hidratación del matérica de la pieza para que no siguiera sufriendo esas pérdidas que tiene. También hay que decir que, claro, no sé si en el vídeo se ha visto el hangar en el que estamos, pues las condiciones climáticas son un poco duras, entonces es difícil tratar a muy largo plazo este tipo de materiales orgánicos que son complicados. ¿Vale? Por último, aunque ya he hablado de las limpiezas y de las reintegraciones, sí que quería hacer un bloque básico hablando de todo este tipo de limpieza, que fue lo más importante, no, fue la parte más que llevó más tiempo. Aquí vemos a nuestra compañera Nieves, a la que hay que agradecer junto con Gemi Teresa toda la información que nos ha dado.
y bueno, ver cómo estaban las reintegraciones anteriores que se habían realizado, que habían virado y ya eran demasiado protagonistas. Entonces se tuvo que hacer una vuelta a una eliminación de esos repintes, un reestucado, una vuelta a estucar y un pintado, un repintado normal. Aquí en la foto, que no se ve con los ponentes, hay un daño eh, bastante evidente con este tubo, que es un tubo de repostaje, y bueno, se ve el daño que se había producido debido a los desgarros y a las malas manipulaciones y cómo se ha hecho la restauración. ¿Vale? También es interesante, o me gustaría destacar, esta parte de aquí, dentro de la cabina, bueno, dentro de la cabina se hizo un aspirado, una limpieza con valleta de microfibra, agua y en algunos casos muy precisos con 70-30 de alcohol y agua, alcohol rebajado con agua. Aquí en esta zona de aquí os muestro este parche o esta costura, que esta pieza sobre todo es una tela que en esos inicios de la aviación, de la aeronáutica, no eran telas tratadas. Luego, posteriormente, hay más ejemplos de incluso autogiros dentro de nuestro hangar, que las telas están bastante tratadas y son muchísimo más flexibles. Aquí es una tela que, claro, con el paso del tiempo ha perdido esa flexibilidad y cualquier golpe o cualquier daño produce unas roturas que tenemos que reparar y que tenemos que arreglar, no solo con los estucados que había comentado anteriormente, sino también incluso pues, con estas costuras que se hacen, ¿vale? Y que son bastante evidentes, pero luego el resultado final es bastante bueno. Este es el principal elemento. Luego hay uno más, que es el del foco proyector. No quiero enrollarme mucho porque me estoy yendo de tiempo. Simplemente comentar que es el procedimiento y el proceso que estamos realizando ahora. La C19 ha terminado hace muy pocos días su restauración y este es el que estamos realizando ahora, que se basa en en una limpieza de la suciedad superficial, perdón. Aquí vemos fotos y sobre todo el estudio de esta parte de aquí, de la pintura, que se ha retirado totalmente con el paso del tiempo y bueno, las lluvias, las condiciones climáticas. Este faro además estaba en el exterior, con lo cual ha sufrido bastante. Y entonces hay que hacer una serie de pruebas para ver, se han estado haciendo una serie de pruebas, una serie de catas para ver cuál es el color original. En principio es un negro que se ve por aquí, un color negro. Entonces, vamos a seguir haciendo estos estudios y catas para reintegrar ese color y estamos pensando si retirar o no este soporte, que no es el original y además tiene rumbe y es probable que en un futuro se sustituya. I fins aquí, moltes gràcies per la vostra atenció. Per nosaltres ha estat un plaer donar aquesta xerrada. I gràcies també a Mercè per la seva invitació i esperem a tots al Museu d'Aeronàutica i Astronàutica. Gràcies, moltes gràcies.